Auspicia este programa Plus, mucho más que un servicio de compañía. Calidad, seguridad, rapidez, tranquilidad y menor costo. Compruébelo usted mismo al teléfono 42 24 63 40 o personalmente en Sarandí 451, esquina San José, Maldonado. En muchas oportunidades hemos hablado sobre las enfermedades cardiovasculares. Te operando del corazón, tenés tus problemillas. Ahora vamos a hablar un poco qué pasa después de una cirugía cardíaca. El médico te dice, bueno, a partir de ahora caminar de a poco, una cuadra por semana, pero tú tenés miedo, aparte de haber quedado sensible. Vamos a hablar un poco de cuáles son las cosas que te van a hacer sentir seguro de ahora en más después de tu cirugía. Mira, generalmente lo que tenemos que revisar primero es la edad de la persona, qué tipo de cirugía tuvo, qué cardiopatía, digamos, ameritó, o qué insuficiencia o qué patología ameritó un poco que fuese operado, o capaz que no fue operado, capaz que realmente tiene una patología cardíaca y tiene que tomar recaudo porque en general cuando se llega a la instancia quirúrgica es porque ya no hay más remedio y hay que hacer algo relativamente drástico. Lo que sí suele pasar es que normalmente las personas, una vez que o pasan por una cirugía o pasan por un problema de características cardiovasculares, quedan con una sensibilidad muy particular. Esa sensibilidad es tan particular que les afecta el modo de vida, la seguridad, las posibilidades de lo que pueden hacer, les afecta, entre otras cosas, las esperanzas con respecto a lo que se puede hacer. Y creo yo que por lo menos en el Uruguay, si bien se habla mucho y se trabaja en rehabilitación, no es una cosa generalizada que permita a todo aquel que ha tenido problemáticas a nivel cardiovascular hacer una rehabilitación como se debe. El año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de participar en una especie de simposio en donde participaban médicos, participaban algunos profes de educación física, donde esencialmente lo que se trataba era eso, el rol del médico en la prescripción de actividad física. Entonces, prácticamente que llegamos a la conclusión de que hoy hay muy poca formación por parte del médico en cuanto a lo que hace a prescripción de actividad física. Evidentemente es un área en donde el profesor de educación física o el licenciado tiene su fuerte y también se concluye la importancia o la necesidad de poder hacer un trabajo mancomunado, ya sea a través de equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios, y bueno, y un poco pasa el tema por ahí. Con respecto a la formación docente del profesor de educación física, también hay un vacío. Hoy Uruguay no tiene una especialidad en cuanto a rehabilitación cardíaca para el profesor de educación física. Hay intentos, se ha conversado, pero no se ha concretado en cuanto a lo que es, si yo, profe, estoy terminando mi carrera y me interesaría dedicarme a la rehabilitación, no existe todavía la posibilidad que lo pueda hacer. De hecho, incluso en muchos lugares de Sudamérica tampoco es una cosa común. Generalmente los profes que acceden a rehabilitación es porque les interesa, terminaron vinculándose específicamente con un grupo de trabajo, empezaron haciendo sus primeras armas, acompañados por un médico, y bueno, y ahí es como de alguna manera surge no solamente la posibilidad, sino también el conocimiento necesario, porque es un conocimiento que es muy específico, escapa al área médica y escapa a la formación docente. Entonces como que es necesario, creo yo, pensar en estructuras del punto de vista formativo o educativo que propendan a que tengamos formación en ese aspecto. Hay una cantidad de patologías que prácticamente son cada vez menores, las que escapan a la posibilidad de que una vez sucedido, por ejemplo, una técnica quirúrgica para solucionar algún problema, esté prescripto que no se pueda hacer actividad física. Son muy pocos, solamente aquellas afecciones que tienen que ver con hipertrofia a nivel ventricular o aneurisma a nivel aórtico. Digamos, salvo eso, en los demás casos, en todo se prescribe actividad física. Hay un primer nivel de atención que es médico, evidentemente. Una vez que el médico entiende que hay posibilidades de dar de alta de ese paciente para la realización de una actividad física, hay que empezar a hacer un trabajo mancomunado entre varios actores. Por un lado el psicólogo, por un lado puede haber hasta presencia de un reeducador motriz, puede haber presencia del profe de educación física, puede haber presencia incluso de otros profesionales del área. Creo yo que cuando más completo sea el equipo multidisciplinario o interdisciplinario, mejor va a ser la consecuencia
de lo que se haga. De todas formas, ahí en lo que se hace empiezan a aparecer variantes, como yo te decía anteriormente. Variantes que tienen que ver con la edad, variantes que tienen que ver con las posibilidades, variantes que tienen que ver un poco con el estado en que queda la persona. No te olvides que hay personas que se le coloca un marcapaso o algún otro dispositivo que regula el funcionamiento cardíaco. Entonces eso también requiere de cierto tecnicismo en cuanto al control, qué se puede, qué no. Pero siempre, digamos, está posibilitado la prescripción de actividad física. Y es ahí donde empieza un poco el tema. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuánto hago? ¿Qué puedo? Entonces mucha gente que ha pasado por esa instancia sin la presencia de un profesional de la educación física también tiene sus limitaciones, porque al momento de pensar en caminar, que es lo más elemental y básico que una persona puede hacer, se cuestiona cuánto, cómo, en qué condiciones. Entonces muchas veces el médico tampoco te puede solucionar ese problema de decirte 1 cuadra, 2 cuadras, porque tampoco es así, sino que esencialmente hay que pensar, bueno, en las variables que tiene ese trabajo que yo voy a llevar a cabo y que se centran en casi 5 variables. Por ejemplo, cuál es el volumen de trabajo, o sea, el tiempo que yo voy a tener que hacerlo, cuál es la intensidad, que quizás sea la variable de carga más complicada, porque ahí hay necesidad de monitorear al paciente para ver hasta qué intensidad puede soportar sin riesgo su nueva situación en donde el corazón tiene una característica de deterioro, de insuficiencia. Entonces ya no podés forzar a la intensidad que vos pensabas. Luego hay que trabajar sobre la base de la frecuencia, cuántas veces a la semana. Luego hay que pensar en la relación entre el trabajo y el tiempo de descanso, cuál es el mejor tiempo para que esa prescripción de actividad física realmente sea aceptada, en este caso por el paciente. Y después, que no es menor, qué tipo de actividad puedo hacer. Porque hay gente que te dice, a mí me gustaría volver a nadar, a mí me gustaría andar en bicicleta, a mí no me gusta caminar. Y en la mayoría de los casos aparecen otras opciones que generalmente el médico no las maneja. Como por ejemplo, retornar al incremento de la fuerza. Y el incremento de la fuerza va a ser quizás una de las primeras opciones que tenemos que trabajar. ¿Cuál es el tema? La fuerza generalmente tiene un nivel de intensidad que es superior a las posibilidades de un trabajo aeróbico. Entonces ahí sí es necesario, digamos, hilar un poco más fino en cuanto a todas estas variables para llegar a buen término. Puede haber patologías en las cuales te operaron a muy temprana edad y vos tenías una muy buena condición, y una vez que saliste de esa situación no es comparable con aquello en el cual el individuo tenía un nivel de vida muy sedentario, un problema cardiovascular que era consecuencia de su estilo de vida. Y consecuencia de su estilo de vida, ahora yo tengo que pensar en que debo dar un cambio drástico, pero tengo 70 años, 80 años. Entonces hay una gran cantidad de variables que son las que te van a permitir no solamente decidir qué hacer, sino ver hasta dónde se puede. Yo creo que hay 2 cuestiones que sí son fundamentales. Una es el ambiente positivo, porque siempre tiene que haber un positivismo muy grande, y el otro es un trabajo sobre la actitud, que generalmente la persona no solamente queda mucho más frágil, sino que su autoestima se pierde, sino que el individuo piensa que no va a volver a hacer lo que hacía antes. Entonces hay que trabajar en todos esos aspectos que muchas veces no están al alcance del profe, sino que están al alcance del psicólogo. Muchas veces esas patologías están asociadas con otras que tienen que ver con la reeducación de temas como la marcha, hábitos de alimentación, hábitos de vida sana, o sea, porque es un cambio. ¿Cuál es el tema? Si yo, profe de educación física o licenciado, le digo a un alumno, no, usted tiene que trabajar los aeróbicos porque le va a hacer muy bien para la parte cardiovascular, es muy poco lo que hoy llego a esa persona. Sin embargo, cuando el médico le dice, mire, usted tiene que caminar porque se va a morir, le dan mucho más bolilla al médico. Y no es que haya, digamos, tantas diferencias, sino que yo creo que lo que hay es un concepto del rol del médico, un concepto del rol del profe, que evidentemente han ido cambiando y que se tienen que complementar para llegar a buen término. Porque en definitiva lo más importante es la vida y la calidad de vida de la persona, ¿no? Esperamos que estos consejos que les dimos les hayan sido útiles. Quédense tranquilos que volvemos la próxima semana con más Vivir en Salud el jueves en Canal 7 a las 10 de la mañana. Siempre vamos descubriendo nuevos caminos. Están los muy transitados y los solitarios, donde aprendes a pasar un tiempo con vos.
Hay caminos entreverados y otros bien derechos. Los que se hacen cuesta arriba y los que son todo bajada. Los que tenés que aguantar porque están en mal estado. Y otros nuevos donde se disfruta el viaje. Pero hay algo que tienen en común todos los caminos, que nos unen. Y ahora estamos más unidos que nunca, porque Plus es parte de Unidos, la única red de servicios de acompañantes del Uruguay, para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía, estés donde estés. Plus. Vení al Puestín de Cacho, a la feria de carne, frutas y verduras. Tenés los mejores productos y las mejores ofertas, porque la calidad y el buen precio van de la mano. Este y todos los miércoles y sábados, vení a nuestra imponente feria, donde te sorprenderás con increíbles promociones y descuentos. Te esperamos en esquina de Francisco Acuña de Figueroa e Islandia, casi Roosevelt. Farmacia Ibiza, sinónimo de calidad, asesoramiento, alta gama de medicamentos y nutrición. Todo lo que vos necesitás y más. Te esperamos en Avenida Roosevelt, Parada 14, frente al Sanatorio Cantegril. Farmacia Ibiza, teléfono 4248-8805.